Bueno, pues buenas tardes a todos. Aquí en Madrid, claro, tenemos menos gente en el auditorio porque ya ha ido la mayor parte de la prensa a hacer sus notas con la información y lo que acaban de oír en el cierre de la comida. Pero le damos la bienvenida a todos los periodistas en América Latina que están siguiendo esta rueda de prensa en streaming. Te doy de nuevo la bienvenida, Gustavo. Te estoy mirando hacia otro lado porque te estamos viendo en pantalla en un lateral, pero mejor miro hacia el frente que… bueno, pues supongo que la mayor parte de los periodistas han seguido hace un momento la intervención en la que se ha dado el fallo. Para nosotros pues es un placer que seas tú el ganador de esta edición del premio. En España tu novela, no anterior, pero Madrugada, fue un libro que concitó atención crítica y quisiera hacerte una primera pregunta para empezar. A los periodistas también decirles que está, bueno, todo el jurado aquí para contestar también a sus preguntas. Y quisiera transmitirte una primera pregunta de Juan Cruz, que te deja sus saludos hace un momento. Y hace una pregunta que me parece pertinente para empezar esta rueda de prensa, es ¿qué tanto hay de Madrugada en esta nueva novela? Obviamente nadie la ha leído de quienes preguntando, hay unas primeras páginas incluidas en el dossier y bueno, y lo que acaban de oír de las intervenciones de cada uno de los miembros del jurado. Así que te hago esa primera pregunta para empezar, que es el libro como de referencia que se conoce por lo menos aquí en España. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que algo que tienen en común Madrugada con Cien Cuyes es que el telón de fondo sigue siendo esta Lima contemporánea, tan llena de conflictos, de clasismo y racismo. Eso se mantiene inalterable. Y eso como fondo. Y con respecto a los personajes, yo creo que sí hay un puente entre Trinidad, la protagonista de Madrugada, esta mujer mestiza de provincia, emprendedora, que se enfrenta a la muerte, a su propia muerte. Y Eufrasia Vela, que es también una mujer mestiza, no limeña, que también se enfrenta a la vida, pero finalmente se enfrenta a la muerte de la gente que tiene que cuidar, de los ancianos que tiene que cuidar. Entonces, de alguna manera, sí hay esos vasos comunicantes entre ambas. Quizá ya luego de haberme escuchado y de haberme ordenado mientras respondo, es mi admiración a la mujer latinoamericana, peruana en este caso, que tiene que salir adelante desde el fondo de la pirámide para alcanzar lo más parecido a la plenitud. No sé si aquí en la sala en Madrid hay alguna otra pregunta antes de dar paso, ¿no? Damos paso a América Latina, no sé qué país se va a conectar ahora. Gustavo, buenas tardes. Acá Pablo Retamal de La Tercera, diario La Tercera de Chile. Me gustaría preguntarle de qué manera esta novela dialoga con la tradición novelística que es tan rica en el Perú. Me gustaría que eso lo respondan más los lectores y los críticos. Yo soy un pésimo, digamos, autodiagnosticador de mi obra. Sin embargo, sí me atrevo a decir que la vertiente más conocida de la literatura peruana, de la novelística peruana, es el realismo. Y en Iberoamérica y en Europa más el realismo urbano. Entonces, mi novela sí está dentro de esa tradición específica. El reto adicional sería, bueno, cómo dentro del realismo urbano puedes salir de la caja y puedes tratar temas que no se hayan tocado. Yo creo que ese fue un reto inconsciente al que me enfrenté. Muchas gracias. No sé si alguno de los miembros del jurado quiere hacer una pregunta.
Yo querría preguntar una cosa, sí. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Enhorabuena otra vez. Y es sobre como en la lectura uno percibe las cuestiones que pueden parecer más resueltas con más éxito. A mí me impresionó, lo dije antes, el tratamiento del cuerpo, porque no es un asunto fácil, se puede caer en lo prosaico, pero no sé si para ti eso fue una dificultad o hubo una dificultad mayor. Es decir, ¿qué es lo que te costó resolver más? Como tema, como tono, porque es una novela también de tono. Yo me considero un lector un autor, un escritor muy intuitivo. Aquí en Perú teníamos una escritora muy grande llamada Laura Riesco. Ella decía que ella no era una escritora, ella era una mujer que escribe. Yo ni siquiera soy un hombre que escribe, yo creo que soy un animal que escribe, soy muy intuitivo con mis obras. Entonces, la aproximación al cuerpo no la tenía muy consciente, pero sí era consciente del tono que tenía que tener. O sea, yo creo que una novela puede caerse por distintos factores, ¿no? Lenguaje, personajes, historia, ciertas incoherencias, pero el tono finalmente es lo que hace que esa novela tenga el factor X. Y a lo que sí estuve atento fue al tono de la novela y muy consciente también a que no terminara siendo muy cursi. Porque vamos, hablar de ancianos solos, ¿no? Que tienen sus recuerdos, hablar de la muerte, hablar de las despedidas, puede ser melodramático. Entonces creo yo que el uso del humor negro, en mi caso, ayudó a contrarrestar la cursilería. ¿Tenemos alguna otra pregunta en América Latina? Hola, sí, Gustavo, te habla Enrique Planas del diario El Comercio. Creo que me conoces. Estimado, estoy muy feliz por tu premio, feliz por ti, feliz por el Perú, porque necesitamos urgentemente buenas noticias. Eh, y yo quería pedir perdón porque no puedo dejar de hablar en primera persona, siendo Gustavo Rodríguez uno de mis mejores amigos. Yo, ningún amigo, buen amigo mío, había ganado ni siquiera una rifa, así que estoy súper contento de que Gustavo haya sido el elegido este año. Gustavo, ¿alguna vez, después de algún accidente que tuve y estaba muy deprimido, me dijiste, hace poco, hace unos pocos meses, me dijiste, eso úsalo para tu novela? Entonces, yo quería preguntarte justamente sobre, cuando me lo dijiste, yo estaba diciendo, pura retórica, ¿no? Qué pesado eres, como yo ahorita déjame con mi dolor para recuperarme. Pero después pensándolo bien, dije, este seguramente está trabajando una novela y todo el dolor que está experimentando lo ha usado y por eso se siente con la autoridad moral de decírmelo. Yo quería que me hables justo sobre esa autoridad moral. Cuéntame un poco cómo fue para ti trabajar el dolor y replicarlo en la página cuando hablamos de la ausencia, de la muerte de personas cercanas, de un proceso que te conozco porque lo he vivido a tu lado, de una muerte tan cercana. Quique, se nota que me conoces, en efecto. Yo creo que hay dos dimensiones para responder esa pregunta. La primera, que es un poco más amplia, tiene que ver con el kilómetro que llevamos andados en nuestras vidas. Ya pasados los 50 años, uno ya va calculando lo que se le viene, ve que sus mentores están falleciendo o languidecen, ¿no? Muchos solos. Entonces, eso yo creo que genera en sí, ¿cómo diría yo? Una atmósfera cuando hablas de la vida en general. Y eso como paraguas general. Lo segundo tiene que ver con, sí, que últimamente la muerte ha rondado mi casa, mi entorno cercano. La muerte de mi suegro específicamente fue un trance que a mí me sirvió para gatillar y para llevarme a materializar todos estos pensamientos que venía teniendo. Mi suegro fue una persona muy digna y creo que
el querer aspirar a esa dignidad en los últimos días fue lo que me llevó a tratar de ficcionar esta historia. Gracias, querido. A ti, hermano. Hola Gustavo, Claudia acá, para hacerte una pregunta ya que estamos y nos dan la oportunidad. Hay un tema que salió en las conversaciones con los otros jurados, creo que lo mencionó Rafael y Carolina, que es, y no lo dijimos cuando estuvimos en la rueda, cuando estuvimos hablando, y es también que la novela trabaja mucho sobre la memoria. Incluso había una frase de la novela que nos gustaba mucho, que no la recordamos exactamente, pero es algo como cuando desaparece una persona, un mundo, cuando muere una persona, una mente, un mundo desaparece. Y entonces esta conciencia de que cuando mueren estas personas mayores, entre las que estoy casi incluida, empieza la memoria también colectiva a desaparecer, y la importancia de la memoria para Latinoamérica y para tantos países, creo que para España también. Y quería saber si vos decís sos intuitivo y que lo del cuerpo no lo pensaste como a priori. La cuestión de la memoria, ¿la vemos nosotros? ¿Vos también la ves? ¿La trabajaste especialmente o es algo que surgió sin querer? Yo creo que surge sin querer, pero a ver, es como cuando a un tenista le sale, entre comillas, sin querer un buen saque, ¿no? No es que sea sin querer, uno viene practicando y practicando y practicando con los insumos que le da la vida. Y para mí la memoria es el principal insumo de todo narrador, de todo escritor. O sea, es la materia prima de la cual extraemos estímulos, temas, y en efecto, o sea, si hago un rastreo de todas mis novelas, los personajes recuerdan siempre y reflexionan sobre lo que recuerdan. O si no lo hacen ellos, es el narrador el que reflexiona sobre lo que recuerdan sus personajes. Entonces, definitivamente, Claudia, sí, la memoria es como, no sé, el hidrógeno en mi atmósfera literaria. Ahora te doy. Hola Gustavo, Hola. felicitaciones. Ana Castillo desde Chile, culturizarte.cl. Tuve la oportunidad de escuchar tus palabras cuando se te anunció el premio y de verdad quedo muy ansiosa para poder leer tu novela. Mi pregunta es la siguiente. En tu perfil te defines como escritor y comunicador. Entonces me gustaría saber cómo se concilian estas dos caras en esta última novela tuya. Muchas gracias. Bueno, en esta novela, en realidad, mis dos oficios están escindidos. En realidad, todas mis novelas las escribe el escritor, el narrador, pero hago esta distinción porque a los seres humanos nos gusta poner en cajoncitos etiquetados las cosas que vamos absorbiendo para tratar de entender el mundo y simplificarlo de alguna manera para entenderlo. Quizá la mejor manera de conciliar ambas actividades, la de escritor y la de comunicador, tiene que ver con que lo que me hace a mí escribir, creo que lo que me lleva a mí escribir es un deseo intenso, interior, de compartir lo mío, o sea, de comunicar lo mío con el resto. Y lo hago a través de la ficción y a veces también a través de la no ficción. Entonces, no existe comunicador o no existe buen comunicador que no haya desarrollado algún sentido de empatía. Si no te pones en los zapatos del resto de tu interlocutor, jamás vas a poder comunicar efectivamente algo. Y en eso sí se parece a la literatura. O sea, al menos la de ficción, los novelistas, para crear personajes y situaciones, tenemos que ejercitarnos para ponernos en los zapatos de otros y de esa manera hacer sentir a los lectores que están conversando o están en una situación con gente que no conocen, con personajes con los cuales en la vida real jamás habrían
interactuado. Y probablemente ese sea el punto de conciliación entre el comunicador y el escritor. Hola, Gustavo. Hay varios momentos en tu novela en la que transita por momentos muy delicados que, entre otras cosas, el humor ayuda a contenerlos o a superarlos. Entonces, a mí me gustaría saber, sobre todo porque no conozco tu obra anterior, si el humor, el tratamiento del mismo está presente en general y a lo largo de toda tu obra, si has tenido que hacer un trabajo especialmente particular en el caso del texto ganador, y si en general crees que el humor a menudo salva las novelas, y si crees que se puede escribir novela sin humor, aun cuando la novela sea, como en el caso de Cien Cuyes, pues una novela donde las situaciones no son en absoluto livianas, humorísticas, graciosas, humorísticas. Gracias por esa pregunta, porque una de las cosas que me ha preocupado a lo largo de los años, ya personalmente, cuando alaban mis novelas o cuando alguien ha alabado mi novela, es decir, me he divertido mucho con tu novela. Y yo no sé en qué momento se dictaminó que la cultura tiene que ser aburrida. Pero eso me hacía entrar en conflicto, porque cuando alguien me dice, me he divertido mucho con tu novela, a pesar de que el tema a tratar es violentísimo, o sea, en Madrugada se habla de violaciones, vejaciones, y cuando alguien me dice, me he divertido mucho con tu novela, me queda como un sinsabor. Sin embargo, creo que yo soy así. Yo siempre, o sea, los tipos tímidos como yo, que no son ni muy atléticos, ni muy guapos, tienen que usar distintas estrategias para sobrevivir. Y en mi caso el humor fue una salida para ello. Y creo que cuando me vuelco en mi literatura, pues esa faceta me sale muy, muy naturalmente. A lo que tuve lo que he tenido que pulir a lo largo de mi vida es diferenciar la humorada del humor. Es decir, probablemente en mis primeros escritos me saliera la ocurrencia más que, digamos, el humor soterrado. Con la experiencia uno aprende a manejar el humor de esa forma. Pero con los años uno también se vuelve más seguro de sí mismo, y ahora tengo que confesar que últimamente ya no me quita mucho el sueño que alguien diga, me ha divertido tu novela. Pues está bien, me ha divertido esa novela. Y cuando me enteré de que un día alguien encontró a Stendhal muriéndose de risa en la calle leyendo algo, y Stendhal les dijo que era el Quijote, pues mejor que nada, ¿no? Enhorabuena por el premio, en primer lugar. Yo tengo una pregunta, soy Jesús de Revista Lengua. Tengo una pregunta que en realidad es una pregunta para Gustavo y también para el jurado. Por lo que he podido leer en el dossier y escucharte en este rato, me da la sensación de que la novela Bebe es hija de su tiempo. Me gustaría saber si, habla de la sociedad de Lima de hoy, en un momento complejo para el Perú, también para otros lugares, otros territorios de América del Sur. También en Europa es un momento complejo. Me gustaría saber si esta novela existiría tal y como es ahora, si hubiese sido escrita hace 4 o 5 años, sin haber pasado por una pandemia, por la soledad que nos provocó a todos nosotros estar aislados, confinados en casa, el miedo que nos puede producir el hecho de no saber qué va a pasar, que es un poco lo que creo que puede ocurrirle a las personas mayores en un momento de tanta incertidumbre. Y también al jurado me gustaría preguntarle si esta novela, de haberla leído hace 4, 5, 6 años, os hubiese impactado de la misma manera que lo ha hecho ahora,
tras una experiencia demoledora de 2 años con una pandemia, una guerra en Europa, momentos dolorosos. Me gustaría saber si, por un lado, es hija de su tiempo en ese sentido y a vosotros si de alguna manera también os ha impactado más, precisamente por eso, por la experiencia personal de cada uno de lo que ha podido ser esta época. Gracias. Gracias, Jesús. Por mi lado, yo podría decir que quizás sea hija de este siglo, hija de su siglo, porque creo que responde a una ola de conservadurismo que sentimos, que está llegando a inundarnos paulatinamente desde hace un tiempo, ¿no? Lo vemos con las convicciones políticas extremas que incluso meten a la religión dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras sábanas, y que nos dicen cómo deberíamos vivir, cómo deberíamos tener sexo, a quién amar, y por último, cómo deberíamos morir. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que esta novela habría sido leída de la misma manera hoy que hace 5 años o hace 10 años, al menos en mi país. Me enteré hace poco de que Alain Delon, me parece, me corregirán después, ha generado toda una polémica en Francia por decir que se iba a morir a Suiza, ¿no? Como él quería, a un lugar especializado. Y eso me hace pensar que no solamente es coyuntural, sino que es un tema global, es un tema que le interesa por lo menos a Occidente. Con respecto, hablo de mí, pero después dirán el resto, yo creo que nos pasó las dos cosas. Como dice él, es una novela absolutamente contemporánea y había una palabra que salió todo el tiempo y que queríamos poner en el acta y no encontrábamos cómo ponerla, y que es una novela que no es moral, no hay una, y en ese sentido es muy importante lo que dijo Gustavo, ¿no? De cómo las religiones se meten en nuestras vidas, en nuestras muertes, en con quién tenemos sexo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y esta novela no juzga lo que deciden los personajes, lo que hace la protagonista. Es una novela que no tiene moral en el mejor sentido, ¿no? Y eso no tiene que ver con la pandemia, pero también es cierto que cuando nosotros leímos la novela, a todos nos aparecieron anécdotas que fuimos poniendo sobre la mesa de una madre, un padre, un tío que murió solo o que pidió que se lo ayudara y uno no se atreve a ayudarlo. Distintas circunstancias relacionadas con lo que pasa en la novela que lo sentimos por distintos lugares muy cercanos y que se potenciaron, se mostraron en la pandemia. No es que no existían, la pandemia lo hizo mucho más evidente. Entonces creo que está, desde el punto de vista de lectores como jurado, estaban las dos cosas, ¿no? Sí, además, ¿puedo agregar algo? ¿Hola? ¿Puedo agregar? Sí, quería agregar que a todos nos pareció también que era muy de Lima, de Lima en particular, no solo Perú, sino esta presencia protagonista o protagónica de la ciudad y de cómo la ciudad también se va comiendo a los personajes justamente marginales en el sentido de la edad, ¿no? Cómo van quedando cada vez más aislados. Y más allá de eso también nos pareció algo universal, ¿no? De lo que nos pasa en cualquier ciudad occidental, como dijiste vos, ¿no? Esta contraposición también de lo súper regional y también universal, que me parece que es un enorme logro tuyo, Gustavo, de la novela, sin duda. Gracias, Carolina. Hola, buenos días desde México. Gustavo, felicidades. Qué ganas de leer tu libro. Mayra, ¿cómo estás? Contenta, muy contenta. Acá en México nos quedamos para saludarte, Gustavo. Tenemos varios periodistas aquí con nosotros de manera presencial y también en línea. Ya te tuvimos por acá con Madrugada, tuvimos oportunidad de saludarte, de hacer promoción, de hacer una presentación y nos encantará pues tenerte nuevamente ahora con este gran y muy merecido pretexto. Entonces, acá en la sala, no sé quién tiene una pregunta para Gustavo. Carlos Olivares Baró, del periódico La Razón, tiene una pregunta. Gustavo,
Me da mucho gusto, te entrevisté cuando viniste a presentar la novela y fue una conversación muy grata que tuvimos ahí en la Rosario Castellano. Oye, yo te recuerdo con la resonancia musical de la novela que presentaste en México y de verdad que lo conversamos cuando hablábamos de cómo tú trabajaste la música en esa novela y me gustaría saber si aquí en este 100 Cuyes está también presente la novela, lo musical, porque recuerdo que tengo mucho agrado cómo la música hacía presencia y tenía una impronta en toda la trama de la novela, que es la única novela que conocemos en México tuyo. Y yo espero que ahora que ganaste el premio, Mayra publique las demás novelas tuyas. Gracias, Carlos. ¿Cómo no voy a recordar esa entrevista tan grata que me hiciste y cómo no voy a recordar de los momentos gratos que Mayra y su equipo me hicieron pasar? Es una buena pregunta porque yo tiendo a ser un escritor que se alimenta de lo pop también, y en el caso de Madrugada, mi antepenúltima novela, la que leyeron en México, la música pop es parte de la trama. Al ser uno de los protagonistas, un cantante pop, ¿no? Casi anciano, en realidad, la música no podía estar ausente. En el caso de 100 Cuyes, la música no es tan protagonista, pero sí se deja oír. Esta vez ya no se trata del pop, esta vez se trata del jazz. El jazz está muy presente, sobre todo porque un personaje muy central es muy fanático del jazz, y toda esta improvisación y esta elegancia digna que él quiere darle a su vida se siente también a través del jazz que se va escuchando. Y otra vertiente musical que existe es la del huayno andino peruano. Hay una canción especial que se llama El Mambo de Machaguay, mambo, así como el mambo de Machaguay, que a mí desde niño siempre me despertó curiosidad y que viene a ser, tiene que tener mucho que ver con la despedida de algunos de los protagonistas, de su despedida digna de esta vida. Entonces, yo creo que el ritmo de esta novela, si hablamos de la música, tiene que ver con el jazz que me puse a escuchar mientras la iba escribiendo, porque eso sí hice esta vez, a diferencia de mis otras novelas. Es la primera vez que escribo una novela con audífonos y música en las orejas. Pues mandarte nuevamente acá. Ya me estaba yo saltando a alguien. Kevin Aragón del Sol de México. Felicidades por este premio. Quería que nos hablara un poco más de la manera en que en Perú también se relacionan con la muerte, cómo se acerca a la senectud, si tiene en esta novela esos tintes también más regionales, de qué manera se ven reflejados esa forma de vivir la muerte en el Perú, que indudablemente está imbuida por una orden occidental ya, pero también en este sentido de choque de clases y de culturas como es el sincretismo en América Latina, de qué manera también se ve tanto en la novela y cómo lo vive también la sociedad peruana. Gracias, Kevin, por esa pregunta. Mira, responderle justo eso a un mexicano es un reto, porque yo considero que la sociedad mexicana sí ha podido asimilar la muerte como parte de su cultura, a pesar de estar, me parece yo, occidentalizada, pues se naturaliza más la muerte, se bromea más con ella, no desde el humor negro, sino desde la apropiación. Y eso es algo que no ocurre en el Perú. La muerte aquí o se esquiva, mientras más occidental creo yo que es la personalidad, perdón, es el estrato del peruano aquí, más se esquiva.
y se bromea muy poco sobre ella. Y más bien la aproximación tiene que ver más con la violencia. En este país ha habido mucha violencia, la sigue habiendo, lo vemos en las actuales protestas que se están dando en mi país. Parece que la única manera de hablar de muerte de forma institucional, integral, en mi país tiene que ver con los asesinatos y no con el proceso natural de morir. Y eso es muy triste, ¿no? Quizá eso es lo que me haya llevado a finalmente a escribir esta novela. Pues abrazos virtuales, ya te daremos tus apapachos acá en México cuando te toque en la gira exhaustiva y agotadora y emocionante tenerte de este lado. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta luego, Gustavo, amigos, todos. Aquí te esperamos con mucho gusto, como dice Mayra, y felicidades otra vez. Gracias, Mayra. Gracias Mayra. Gracias. Buenos días, Gustavo. Saludos acá desde Panamá, Daniel Domínguez. Hay grandes películas sobre la vejez, pienso por lo menos 3 clásicos: El crepúsculo de los dioses, de Wilder, Vivir, de Kurosawa, Sin perdón, de Eastwood. Y hace un rato hablaste de la literatura audiovisual. ¿Habrá alguna serie o habrá alguna película sobre la vejez que sea de tu agrado como espectador? Y si de alguna manera esa película o esa serie ha colaborado al tono o a la atmósfera o al ritmo narrativo de esta obra ganadora o de alguna obra tuya anterior. Saludos y gracias. Gracias a ti. En realidad, no conscientemente. No podría, así como no podría puntualizar que alguna referencia literaria de papel puede haber influenciado esta novela, tampoco podría hablar de alguna creación audiovisual. Pero sí recuerdo una película que cuando vi, creo yo, a la distancia, fue una bomba de esas de larga detonación, y es Las Invasiones Bárbaras, esa película canadiense. Yo creo que la vi joven en su momento, no la entendí perfectamente en su momento, pero intuía que había algo más en la vida de los mayores, y en su parte final, en la parte final de esa vida, que tenía que entender algún día. Y creo yo que ahora estoy empezando a entenderla, ¿no? Voy a aprovechar tu pregunta para confirmar que la influencia de la cinematografía es tan grande, en mi caso, como lo es la lectura de libros, que la protagonista, todos mis personajes suelen tener algo de mí. La protagonista es una cinemera. No te voy a decir que sea una cinéfila, pero es una cinemera, como dice acá. Una persona que le encanta ver películas y que esa particularidad también tiene que ver con las decisiones que va tomando para ayudar a sus viejitos a cumplir sus últimos deseos. Estás en mute. Hola, no sé si me escuchan ahí. Hola, ¿sí? Ahora sí. Bueno, buenas tardes, enhorabuena Gustavo. Susana Reynoso del diario Clarín de Buenos Aires. 17 años después que Santiago Roncagliolo obtuvo el premio Alfaguara, te toca a vos, es una gran alegría también para toda América Latina. ¿Te puedo pedir un panorama lo más sintético que puedas de
la literatura peruana hoy, qué temas son los que le interesan a los escritores, ya sea de tu generación o en general los más contemporáneos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. En realidad me siento corto para responder por todo lo alto esa pregunta. En mi país ahorita hay un fenómeno por el cual la gran mayoría de escritores se aboca a escribir no ficción, por encima de la ficción. Porque claro, son momentos políticos convulsos, salimos de un bicentenario, un país adolescente que trata de explicarse quién es, qué identidad tiene, hacia dónde va. Entonces, la gran mayoría de literatura que hoy se escribe tiene que ver con esa búsqueda. Eso, por supuesto, no puede estar ausente en las búsquedas literarias de la ficción. Y me atrevería a decir que ahora la literatura peruana es tan, pero tan diversa que, como lo dije, me siento corto de tratar de colocarla en un diagrama. Hay ahora de todo, hay un alza de la ciencia ficción, por ejemplo, algo que no se daba desde hacía mucho tiempo. También se está dando ese fenómeno que aplaudo mucho, de escritoras mujeres, ¿no? Que empiezan a tener la visibilidad que debieron haber tenido hace mucho. Entonces va desde el intimismo, la novela histórica, la ciencia ficción, el realismo romántico, no sabría cómo decirlo, pero es una paleta muy compleja, tan compleja como nuestra sociedad. Tendría que sentarme a hacer un diagrama como el que hice para escribir esta novela, así, y ordenar mis ideas. Gracias a ti. Hola, buenos días. Gustavo, te saluda Katy Subirana. ¿Cómo estás? Voy a tratar de esconder un poquito mi emoción por el premio que acabas de ganar, merecidísimo, y bueno, te mando todo mi cariño, toda mi felicidad compartida, ¿no? Por ti, tú sabes cuánto te quiero. Pero yendo a la pregunta, ¿no? El título Cien Cuyes me remite más que a una Lima urbana, de repente a esa Lima o a esa mezcla que somos también en esta ciudad, ¿no? Ayer que se conmemoraba un aniversario más de Lima, pensábamos en cuántas de todas las sangres están mezcladas en esta urbe, y me preguntaba si hay algo de esa mezcla, de ese mestizaje, de esa cosmovisión andina que llegó en un momento a Lima dentro de la novela, porque el título me lo sugiere, ¿no? Cien Cuyes. El cuy, si bien es un plato muy peruano, es un plato que se relaciona mucho más con lo andino que con lo costeño, con lo urbano, que con Lima, ¿no? Entonces, me pregunto si hay algo de eso, ¿no? Dentro de la novela, y otra vez te mando un beso y un abrazo y todo mi cariño. Gracias, Katy. En realidad, la Lima de postal, de turismo, la que vende, ¿no? La Promperú, ¿no? La Secretaría de Turismo hacia el extranjero, es esta Lima criolla, con raíces hispanas, que mira al mar, digamos, que esa es la postal de Lima que se vende. Pero en realidad tú y yo sabemos, Katy, que Lima es la ciudad andina más grande del mundo. Solo que ciertos sectores de aquí no lo queremos ver. Y para mí es importante, le agradezco mucho al jurado y al Faguara el respeto que le han tenido al título, porque simbólicamente es muy grande. El cuy, este roedor simpatiquísimo, ¿no? Que se conoce como cobayo o como conejillo de Indias, está la costumbre de comer cuy, de criarlo y comerlo, y que sea la principal fuente de proteínas en este territorio, está antes de que se diera el mestizaje, está antes de que llegaran los españoles y vinieran otro tipo de proteína. Y tiene una simbología enorme que me parece que hay que resaltar.
yo me alegré mucho cuando me enteré de que en un par de supermercados limeños, peruanos, de esos pitucos, de esos pijos, como le decimos acá, empezaron a vender cuy embolsado. No sé si recordarás. Entonces, a mí me alegró mucho eso, porque fue señal de que si has llegado a ese supermercado pituco, ficho o pijo, es señal de que se está empezando a dar por fin el abrazo de dos culturas que se ven con suspicacia, ¿no? Suspicacia a veces, pero muchísimas veces, la mar de las veces con violencia, como está ocurriendo ahora con las protestas acá en nuestro país, ¿no? Entonces, en la medida en que no solamente Latinoamérica y el mundo, sino que la propia Lima, o la Lima occidental, abrace el término cuy con familiaridad, esa va a ser una señal de que vamos cohesionando culturas. Siendo Lima no solamente la ciudad andina más grande del mundo, sino también, digamos, la ciudad donde más mezcla cultural, creo, hay de todas las ciudades que he conocido. Lo vemos en nuestra comida, o sea, nuestra gastronomía, tan galardonada en el mundo, es fruto de ese mestizaje cultural. Es una pena que lo aplaudamos cuando lo vemos en platos o cuando vemos chefs premiados en el mundo, chefs peruanos premiados en el mundo, pero no nos gusta tanto cuando lo vemos caminar por nuestras calles. Buenos días, acá desde Panamá, Ahmed Valencia de Atrapando Libros. Felicidades primero por el premio. Gustavo, nos has estado dando pistas sobre las cosas externas que te llegaron para querer contar algo, pero hablaste un poco sobre la situación actual, hablaste sobre el fallecimiento de tu suegro también y de algunas cosas que te llamaron la atención, pero ¿qué viaje de introspección tuvo que hacer el Gustavo contemporáneo para poder escribir esta novela? Creo que hay algo que puede notarse quizá un poquito más en mis novelas de los últimos 6 años, quizá un poco más, y es el miedo a hacer el ridículo. Yo creo que todo escritor bisoño empieza escribiendo queriendo demostrarle algo a alguien. Afortunadamente, creo yo, ese miedo ese querer demostrar algo se ha ido apagando en mí, y en la medida en que me he hecho mayor y me he dicho, tú no tienes que mostrarle nada a nadie, escribe lo que te salga del forro sin censurarte, sin pensar en el qué dirán, sin pensar en qué dirán mis hijas, mis amigas, mis parejas, ha ayudado a que finalmente los lectores de mis últimas obras, y espero que de esta también, sientan que hay autenticidad. Yo creo que con los años me he dado cuenta de que más que la originalidad, más que la estructura, más que la poesía, más que la estética, el ser humano agradece la autenticidad de los artistas. Sin autenticidad no hay nada. Y creo yo que dentro de, si me pide ser introspectivo, que el tratar de alcanzar la autenticidad ha sido mi mayor apuesta en estos años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas felicidades antes que nada. Soy Irma Gallo de la revista Le Más de Librerías Gandhi de aquí de México, y mi pregunta tiene que ver justo con el envejecimiento, con la vejez. Ahorita has dicho que haciéndote mayor es como has dejado de querer, no te importa hacer el ridículo. Mi pregunta va concretamente sobre la literatura contemporánea. ¿Tú crees que había
habido un olvido del tema de la vejez en años pasados, que se ha subsanado de alguna manera en años recientes. Se me ocurre pensar en Las gratitudes de Delphine de Vigan o en No he parado de mi noche, no he salido de mi noche, perdón, de Annie Ernaux, casualidad que las dos sean francesas, pero no sé si antes había habido el interés por la literatura de la vejez o por una literatura que se preocupara por esta etapa del ser humano. Gracias y felicidades de nuevo. Gracias, Irma, por tu pregunta. ¿Y qué lentes tan bonitos tienes? Mira, yo creo que, a ver, toda literatura pues es reflejo de la sociedad en la que está instalada, mientras esa sociedad no censure. Y creo yo que si ahora hay un mayor interés en la vejez, tiene que ver con el hecho incuestionable de que cada década vivimos más. O sea, el año que yo nací, la esperanza de vida de un peruano era de 62 años. Hoy es de 77 años, más o menos. Es un salto inmenso. Entonces, cada vez hay más gente mayor tratando de vivir esos años extras que antes no había. Entonces, yo creo que la literatura obviamente refleja esa preocupación social que se está dando, y eso por un lado. Y por otro lado, creo yo que los escritores tienen que ser críticos con la corriente usual que brinda la mediósfera. Ya había demasiado culto a la juventud, demasiado culto a no envejecer, demasiado culto a ser flaco, a tener un pelo hermoso, castaño, qué sé yo, no usar lentes, ¿no? Todo esto. Entonces creo yo que, digamos que el péndulo está haciendo regresarnos y haciéndonos ver que no es posible sostener tanta falsedad. Y los escritores, pues, tienen que abocarse a eso, a señalar justamente estas grietas. Pues volvemos aquí a Madrid para cerrar esta rueda de prensa. Mientras te oía contestar esa última pregunta, recordaba ese ensayo formidable de Norberto Bobbio titulado De Senectute, donde él llega a decir que es tal la, digamos, longevidad que vivimos hoy, que ya no se podría hablar de una tercera edad, sino que habría que hablar incluso de una cuarta edad. Que creo que es muy, muy preciso, ¿no? Para cerrar, a mí me gustaría preguntarte qué expectativa tienes con el premio en términos de, bueno, comparativamente con el trabajo con otros libros. Creo que para quienes publicamos el Premio Alfaguara, quienes vivimos esta fiesta aquí todos los años, pues es un libro que tiene o genera muchísimo trabajo en nuestro plan editorial anual. Como lo decía Nuria Cabutí cuando abrió la comida, es quizás nuestro lanzamiento más importante del año, como una fiesta de los lectores, pero me gustaría oírte hablar un poco de qué expectativa tendrías a partir de este momento. Pilar, creo yo que mis expectativas se alinean con las que ustedes tienen como editorial. Eso por un lado. Es decir, a mí me da mucha pena como un continente tan rico, y como Iberoamérica, siendo, digamos, un territorio tan rico, todavía culturalmente, literariamente, todavía se mueve dentro de sus propios compartimentos. Y las apuestas que ustedes tienen, como el Premio Alfaguara, el Mapa de las Lenguas, que trata de poner puentes entre distintos países, a mí me tocan en lo personal. Entonces, desde ese punto de vista, mi expectativa sería tratar de llevar un poquito de la literatura peruana a otros lugares para que nos conozcamos más mutuamente, ser una especie de embajador en doble tránsito. Eso a nivel, digamos, articulado y profesional. A nivel más personal, mi expectativa es abrazar mucho.
abrazar mucho. Me he dado cuenta de que abrazar a gente y tejer una red de armonía con gente buena, finalmente ese es el verdadero éxito de la vida. Pues 1.000.000 de gracias, muy emocionante que termines así. Y de nuevo te repito que te esperamos en España y creo que todos mis compañeros en los distintos países dirán lo mismo, que te esperamos en cada lugar porque el premio también, además de ser una publicación simultánea en muchos países, es un gran viaje. Y Andrés Neumann escribió un libro sobre ese viaje que decía cómo viajar sin ver. Bueno, espero que puedas ver algo, que no sea solo presentar el libro. Estoy segura de que será un viaje por América Latina, por el mundo en español, que disfrutarás muchísimo. Así que enhorabuena de nuevo a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y de nuevo a los miembros del jurado agradecerles el tiempo, la lectura atenta y el privilegio de la conversación sobre la buena literatura. Hasta el año que viene.